Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Filemi y en el día de hoy les vamos a hacer una nueva entrega de colaboración con María Marta Arce. Han sido videos que han gustado mucho, que han tenido que ver con temas de la corrección en el habla en español y en el día de hoy les traemos uno sobre el gerundio. El gerundio es un tema muy interesante que se suele tratar en los pres de las carreras y que tiene que ver con los aspectos básicos de la corrección del español y suele haber incorrecciones en su uso. Sobre ese tema va a tratar Marta. Espero que les guste. Bueno, ¿cómo les va? En este caso, en la clase de hoy vamos a hablar de nuestro amigo el gerundio, que lo utilizamos para todo y nunca sabemos cuándo es correcto y cuándo es incorrecto. La idea hoy es justamente de poder aclarar estos conceptos. Pasamos al primer slide que dice gerundio, forma verbal no finita. Es decir, lo primero que tenemos que saber que el gerundio es un verboide, al igual que el infinitivo y al igual que el participio. No finita porque no son conjugables. Esa es la diferencia con la forma verbal conjugada. Entonces decimos que el gerundio es una forma verbal no finita que cumple funciones de adverbio y en algunas ocasiones funciona como un adjetivo. Sin embargo, ninguno de los dos casos pierde su carácter verbal. ¿Qué significa esto? Que va a tener los mismos modificadores que los de un verbo. Martín estudió toda la noche escuchando la radio. Si yo digo Martín estudió toda la noche escuchando la radio, justamente va a funcionar como adverbio. Después vamos a ver las incluidas adverbiales modales y vamos a ver que escuchando la radio entonces es una incluida adverbial modal, donde en este caso el sujeto de la construcción adverbial va a ser el mismo que el sujeto de la oración. También puede cumplir con la función adjetiva en el caso de que funcione como predicativo objetivo, cuando yo tengo, por ejemplo, jugando, que está modificando a niños en forma de predicativo objetivo. Es decir, predica algo acerca del objeto directo que a su vez podría tener su propio modificador cuando yo digo, por ejemplo, jugando al fútbol, donde el fútbol va a ser complemento régimen de esa construcción. Gerundio puede ser simple o compuesto. Posee dos formas, entonces. La simple es justamente, por ejemplo, si yo digo corriendo se lastimó, salió llorando, donde no está el verbo haber, esa es la forma simple. Y fíjense en este caso que siempre va a indicar anterioridad y simultaneidad, después lo vamos a ver en los usos correctos e incorrectos del gerundio. Y también posee una forma compuesta cuando yo digo habiendo terminado de comer, se retiró a descansar. Tiene anterioridad respecto de otro verbo, por eso se utiliza el gerundio compuesto. Se utiliza el gerundio compuesto para indicar anterioridad respecto de otro verbo. En el caso del gerundio relacionado con los pronombres, solamente admite pronombres enclíticos. Cuando yo digo, por ejemplo, dándoselo, imprimiéndolo, y fíjense el detalle que puede haber dos pronombres seguidos, se, que va a funcionar como objeto indirecto, y lo, que va a funcionar como objeto directo. Y en el caso de imprimiéndolo va a tener uno solo, que es lo. No admite pronombre enclítico, no admite pronombre proclítico, es decir, que yo no puedo colocar el pronombre delante del gerundio a menos que el gerundio esté conformando una frase verbal compuesta. Si yo digo, por ejemplo, yo lo estoy pensando, puedo decir estoy pensándolo, que en una corrección de estilo se prefiere siempre que funcione como pronombre enclítico del gerundio, porque en realidad está modificando al gerundio y no al verbo conjugado, es decir, a la parte del verbo conjugado de la frase verbal. Simultaneidad y anterioridad del gerundio, como dijimos antes, son los dos valores posibles del gerundio. Simultaneidad cuando indica una acción que cumple el mismo sujeto que tiene la misma la oración principal. Si yo digo caminamos cantando romanzas, entonces ahí es caminamos nosotros, cantamos romanzas nosotros, caminamos nosotros, cantando nosotros romanzas. Y cuando indica anterioridad, indica una acción que indica anterioridad respecto del verbo principal. ¿No es cierto? Si yo digo,
por ejemplo, que ahí utilizaría más la forma compuesta, habiendo llegado a mi casa, me duché. Si primero llegas a tu casa y después te duchas. Valores semánticos propios del gerundio tenemos por un lado el modo, cantaba moviendo los pies. Fíjense que yo puedo decir cantaba así. Y eso va a funcionar moviendo los pies como una proposición incluida adverbial modal. Puede tener valor de tiempo donde nosotros podemos reemplazar por una estructura con cuando para darnos cuenta. Estando en casa leí un libro. Cuando estaba en casa leí un libro. Puede tener valor de causa. Cuando yo digo, por ejemplo, sintiéndome enferma, llamé al médico. Porque me sentía enferma, llamé al médico y ahí va a funcionar como una proposición incluida adverbial causal. Puede, es decir, en estos tres casos que mencionamos va a modificar al verbo. En estos dos casos que vamos a mencionar ahora, modifica el resto de la oración. Es decir, que no modifica el verbo. Por ejemplo, cuando yo tengo una proposición incluida adverbial concesiva, aún sabiendo lo que ocurría, nunca se pudo imaginar ese final. Tenemos que decir, aunque sabía lo que ocurría, nunca pudo imaginar ese final. Y ahí se coloca proposición incluida adverbial concesiva, modificador de núcleo oracional. Cuando indica condición pasa exactamente lo mismo, va a ser un modificador de núcleo oracional. Cuando yo digo, por ejemplo, estando firmada el acta será posible su ejecución. Si está firmada el acta será posible su ejecución. Donde en realidad en esta condicional vamos a ver por adelantado el concepto de construcción absoluta. Fíjense que el sujeto de la condicional es distinto del sujeto de la oración, que es su ejecución. Eso se llama construcción absoluta, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Si no hubiera estado la construcción absoluta, yo puedo decir, estando firmada, el acta será enviada, es decir, una vez que esté firmada, y ahí generalmente elido el sujeto de la condicional, o al revés, coloco el sujeto en la condicional y luego pongo un demostrativo. Por ejemplo, estando firmada el acta, esta será enviada a administración. Entonces ahí en realidad hay dos sujetos distintos, pero en el segundo caso el sujeto remite al mismo sujeto, que en realidad de todos modos sería una construcción absoluta, pero referenciando el mismo sujeto. Seguimos. Gerundio, justamente en construcciones absolutas, posee sujeto propio. Fíjense, ocultándose él en la casa, nadie lo encontrará. Y ahí es lo más que decir, si se oculta él en la casa, nadie lo encontrará. El sujeto de la incluida es él, el sujeto de la oración es nadie. En el segundo caso, habiéndose terminado el cupo, no se reciben más solicitudes. Fíjense que en este caso es una vez que termine el cupo, es decir, funciona como incluida temporal, y ahí el cupo va a ser el sujeto de la incluida. Y el sujeto de la oración va a ser más solicitudes, no serán recibidas más solicitudes. Entonces esta es una construcción de cuasi refleja pasiva la segunda parte de la, digamos, la oración, la parte principal de la oración. Estando tú conforme no hay problema. Ahí tenemos un caso de una condicional. Si estás tú conforme no hay problema. Y fíjense que el resto de la oración, en este caso, que es el núcleo oracional, va a estar conformado por una estructura impersonal. Hay ese núcleo verbal, no es el circunstancia de negación, el problema es el objeto directo y es una oración unimembre. Seguimos. Gerundio en locuciones verbales. Bueno, el gerundio puede conformar una locución verbal que funciona como una frase verbal en la oración, ¿es cierto? Forman con el gerundio locuciones verbales con sentido progresivo. Por ejemplo, está
comiendo, siguió corriendo. Entonces en esos casos van a funcionar como locuciones verbales. Seguimos. Gerundio con valor imperativo. El gerundio con valor imperativo se utiliza en el lenguaje coloquial cuando yo lo utilizo, en vez de decir a correr, utilizamos corriendo, avanzando hacia el interior, que es propio, por ejemplo, en un transporte o en un colectivo, que la persona que maneja dice corriéndose para el fondo que hay lugar. Ahí está muy claro y lo utilizamos habitualmente el gerundio con valor imperativo. Respecto de los usos incorrectos del gerundio, tenemos el gerundio que indica posterioridad. El gerundio no puede indicar acción posterior a la acción expresada por el verbo principal. Si yo digo la función comenzó a las 2 terminando a las 8, en realidad es la función comenzó a las 2 y terminó a las 8 porque no puede indicar posterioridad. Otro uso incorrecto del gerundio es el gerundio adjetivo con función atributiva. Juan encontró una maleta conteniendo dinero, tengo que decir Juan encontró una maleta que contenía dinero porque no puede modificar a un sustantivo. Y las excepciones por el uso son hombres trabajando, agua hirviendo y carbones ardiendo, o en los epígrafes de la foto, por ejemplo, cuando yo digo mujer cargando un bebé. También es incorrecto el gerundio como predicativo objetivo de cosa. Yo puedo decir vi a un niño corriendo por la calle, pero no puedo decir vi un auto circulando despacio porque el objeto directo no es de persona. Entonces lo que tengo que hacer simplemente aquí es reemplazarlo por un infinitivo. Vi un auto circular despacio porque el infinitivo puede cumplir la función de predicativo objetivo y admite objeto directo de cosa y también de persona. Yo puedo decir vi un niño correr por la calle o vi un auto circular despacio. Bueno, espero que les haya sido bastante claro y útil esta mini clase de uso de gerundio. Y pueden, por supuesto, consultar dudas o al respecto. Muchas gracias. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video y si es así, denle su me gusta y compartanlo con aquellas personas que puedan estar interesadas en el tema. Muchas gracias por estar, chao chao.